oscuro. Soy mamá de 3 niños, me dedico enteramente a ellos y al hogar. 2 de ellos desde pequeños les gustó el deporte del taekwondo y son muy dedicados, su padre y yo los hemos apoyado desde hace tiempo en su desarrollo. De tal manera que era común que algunas veces salieran de la ciudad para participar en justas deportivas, en una de esas ocasiones se realizaría un torneo en Uruapan, Michoacán. Saldrían muy temprano por lo que tuve que llevarlos a las 2 a tomar un bus que saldría en una plaza cercana. Una vez que los dejé y me despedí, regresé a mi casa y serían las 3 aproximadamente. Estaba algo mortificada porque ellos no habían viajado solos y tenía algo de tensión. Mi esposo dormía y mi hija pequeña de igual forma descansaba en su habitación. Decidí preparar algunas cosas y me retiré a descansar algo intranquila por mis hijos. Pensaba en que se habían ido con sus demás compañeros y algunos padres de familia, por esa razón no podía conciliar el sueño completamente, dormitaba y de tanto en tanto me despertaba algún ruido del exterior. Mis ojos se fueron cerrando y mi conciencia comenzaba a entrar en el sueño, fue en el último instante antes de entrar en el completo descanso que escucho un gemido sordo. Era un quejido leve que se escuchó a mi alrededor, dentro de la habitación. El sueño se me fue y de primera instancia pensé que había sido mi marido. Al ver que dormía plácidamente a mi lado. Noches antes se quejaba de una migraña que no le dejaba dormir, pero estaba bien o al menos eso parecía. Sin tomarle tanta importancia, me volví a acomodar en la almohada y cerré mis ojos, no habían pasado unos instantes cuando de nueva cuenta, escucho el quejido. Pero esta vez más audible y más cerca de mí, a mis pies el ruido parecía una especie de gruñido cavernoso, como de un animal grande. Muy profundo y largo. Desperté alertada y temerosa por ese ruido extraño. De primera instancia pensé que mi esposo se había levantado al baño y la obscuridad de la habitación no era total, estaba una pequeña luz que salía del sanitario y que dejaba encendida para ver por la noche sin que me resultara molesta. Fuera de eso todo eran penumbras. De las cuales se comenzó a formar algo siniestro. De la obscuridad de la habitación y del pie de la cama una figura tan negra que no reflejaba la luz, de negro absoluto, comenzó a tomar forma lentamente, alzándose hacia el techo y tomando parte de la realidad. Algo se materializó frente a mis ojos, grande y frío, estuvo estático por unos segundos frente a mí, yo intentaba analizar, razonar, darle alguna explicación a lo que veía. Pero apenas iba a reaccionar al terror que me produjo esa aparición, cuando se movió rápidamente hacia mí, deslizándose hasta quedar encima de mí con lo que parecía ser la cabeza de ese ser oscuro frente a mi rostro. Era negro en su totalidad, frío, horrible. Aquello parecía rodearme como envolviéndome en su negrura. Mi pecho comenzó a oprimirse al igual que mis extremidades, no las podía mover. Tampoco podía reaccionar, quise emitir un grito. Pero mis labios estaban sellados y mi lengua parecía acalambrada. Un espasmo apareció para hacerme temblar de miedo y sentía que aquello me cubría completamente. Por un instante pude sentir los dedos de mi esposo y con un esfuerzo sobrehumano logré mover mis dedos para alertarlo para que despertara y me ayudara. Pero fue inútil. En un momento de lucidez, pensé que podía rezar, así que lo hice. Padre Nuestro, Ave María y otras más que parecían no funcionar, aquello parecía tomar más fuerza y la opresión de mi cuerpo era tal que el colchón comenzó a hundirse bajo mi espalda. En la desesperación cerré mi mente, la puse en blanco y una imagen repentinamente apareció. Era el ángel Gabriel. Inmediatamente le rogué que me ayudara, que intercediera para que me liberara de ese horror. Cuando pensaba que todo estaba perdido y la oscuridad me consumiría, así como aquello se postró sobre mí, de pronto comenzó a diluirse, como si fuera una masa gelatinosa, aquello empezó a caerse por el pie de la cama hasta desaparecer de mi vista. Mi cuerpo dejó de pesarme, pude moverme nuevamente, respirar con normalidad y lo primero que hice fue gritar. El grito inundó la casa, mi esposo despertó asustando casi dando un brinco de la cama y encendió las luces, la niña comenzó a llorar asustada y yo, temblaba de miedo, mi razonamiento había sido destrozado con aquella visión oscura, no podía hablar, tan solo emitía balbuceos, llantos y palabras entrecortadas por la ansiedad. Respiraba con dificultad y mi esposo estaba preocupado, había ido por la niña y la abracé con mucha fuerza como si quisiera protegerla del horror que había pasado. Luego de un rato, me tranquilicé y la niña se durmió, mi esposo aún estaba mortificado y me miraba con extrañeza. No lo había soñado, había sido real, la sensación de frío, la pesadez de mis extremidades, la obscuridad rodeándome y consumiéndome como un animal hambriento. Le conté a mi esposo y él me miraba incrédulo en tanto le relataba mi horrible experiencia, decía que había sido un sueño quizás producido por la ansiedad de ver a mis hijos partir solos al viaje. Le quiso dar una explicación, razones. Las cuales no creí ni por un segundo. Me acosté de nuevo, pero esta vez con la luz encendida.
Por la mañana me tranquilicé al escuchar la voz de mis hijos al decirme que habían llegado con bien. Luego de ese episodio han sucedido cosas raras en la casa, cosas a las que les quiero hallar una explicación. Pero no la encuentro, de ese ser oscuro no puedo decir más, cada noche rezo la oración de San Gabriel y pido por su protección, me siento un poco segura, aunque intuyo que no será la última vez que pueda sentir eso, temo por mis hijos y por mi esposo. Pero ellos están bien y no se percatan del temor que siento cada día, al escuchar los gruñidos de algo a mi alrededor, siento miedo de las sombras, pienso que quizás me consuman alguna noche y nada pueda evitarlo.